siendo las 6 de la tarde, pues bueno, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado para esta transmisión de esta charla que tendremos hoy con uno de los miembros más importantes. Bueno, todos los miembros son importantes, pero un miembro muy importante del CIAMTO, el doctor Jorge Insignares. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar. Sé que tienes una agenda muy apretada, tienes muchas cosas que hacer, pero bueno, finalmente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que nos platiques un poquito pues, de esa experiencia tan importante que tuvieron ustedes hace poco en uno de los despliegues que tuviste por ahí en algún lugar. Primero, antes que nada, quiero presentar al teniente coronel Jorge Insignares. Él es un profesional de la atención de emergencias que tiene más de 30 años. Él inicia su carrera hace 30 años como bombero en la ciudad de Venezuela, en Caracas, en Venezuela, en la Universidad Central. Es médico graduado también de esta universidad. Es médico también, o fue médico del equipo de la Fuerza de Tarea de Protección Civil de Venezuela. Tiene un posgrado en medicina familiar de la Universidad de Texas. También tiene un posgrado de medicina de emergencias por el Advent Health de Orlando, Florida. Es también médico aeronáutico de la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ha sido oficial por más de 14 años de la Fuerza Aérea. La mayoría del tiempo ha estado en búsqueda y rescate pues bueno, ha estado en múltiples despliegues en zonas de combate, incluyendo Afganistán, Somalia y Siria. Es una persona que tiene una vasta experiencia y es un militar entregado a su trabajo. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias por permitirnos tenerte en este webinar. Y pues bueno, te dejo con el público que tenemos ya listo aquí para que nos platiques un poco de triage y atención de víctimas masivas, por favor. Adelante, Jorge, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, coronel. ¿Me escuchan todos bien? Gracias. Eh, muy agradecido por la invitación de esta noche. Cuando me preguntaron qué tema quería hablar en este webinar, el primer webinar de Cianto del 2025, quise elegir el tema de triaje y atención de saldo masivo de víctimas. Ah, pues es una habilidad que rara vez tenemos la oportunidad de aplicar en la práctica, y lo que me motivó a elegirlo fue un artículo que salió publicado en octubre del año pasado en el Journal de Special Operations Medicine, que se llama Repensando la respuesta prehospitalaria a los eventos de saldo masivo. Los autores principales de este artículo son varios compañeros y colegas que trabajan conmigo en la Fuerza Aérea y trabajan también con búsqueda y rescate en combate, con muchos de los parajumpers con los cuales apoyamos en sus misiones. Y me encantó la aproximación que tenían al tema y lo simplificado que hicieron el planteamiento de cómo repensar esta respuesta a atención a eventos masivos. Yo les comento que, como dijo el coronel, mi carrera empezó como bombero hace 30 años en Venezuela, y cuando veíamos esas clases de triaje y nos enseñaban las tarjetas de triaje y el sistema START y el sistema SALT, todos estos sistemas, a mí me parecían fascinantes. Y siempre pensaba que no lográbamos aplicar esos sistemas en nuestros países por falta de entrenamiento, por falta de las tarjetas de triaje, por falta de conocimiento. Y van a ver al final de esta presentación que la realidad que nosotros vivimos en nuestros países latinoamericanos
en lo que se respecta a atención de saldo masivo de víctimas coincide con la realidad de todos los países desarrollados cuando tienen que atender un evento masivo como un desastre o un ataque terrorista. Entonces, saldos masivos son eventos caóticos y son muy dinámicos y están cambiando todo el tiempo. Los sistemas, como les mencioné, de SALT o de START, los sistemas de triaje que tradicionalmente existen, son muy difíciles de aplicar, no son prácticos y no son fácilmente utilizables. No existe un solo sistema de estos que sea demostrado que ha funcionado exitosamente en ninguno de los eventos del pasado. La realidad es que en los eventos tanto militares como civiles en los cuales se ha utilizado estos sistemas de triaje que nos han enseñado de hace muchos años, son que al ser conceptos que son únicos al sistema de triaje y de atención de desastre, el personal que va a responder a esas situaciones, que a lo mejor no ha sido entrenado en esto o fue entrenado hace muchos años, tiene dificultad en aplicar ese sistema. Cuando utilizamos código de colores, rojo, negro, azul, o terminologías como es inmediato o expectante, eso lo que hace es que crea más confusión y hace que el sistema sea más complejo de lo que realmente tiene que ser al responder a un saldo masivo de víctimas. Entonces, este artículo que les menciono, que el coronel Pérez Bolde lo va a compartir con los que se hayan inscrito, los que les interese el artículo, me pueden contactar y se los envío por PDF. Lo que recomienda es que el sistema de triaje tiene que ser un sistema que sea basado en prácticas comunes y en terminologías médicas que se utilizan en el día a día para la atención regular de pacientes. Esa es la recomendación. Entonces, ¿qué tienen estos sistemas de triaje tradicionales en común y en su mayoría? Y les voy a mostrar un ejemplo. Tienen tres componentes en común. Tienden a tener un algoritmo clínico donde utilizan el examen físico para determinar el estado de esa víctima y eso incluye normalmente estado mental, frecuencia cardíaca, respiraciones. Luego el sistema asigna en su mayoría de las veces colores, al más grave rojo, al intermedio amarillo, al de heridas menores verde. A veces algunos sistemas utilizan el color azul para las personas que están expectantes o que están mortalmente heridas pero no han fallecido todavía. Y muchas veces utilizan un sistema de tarjeta de colores que se le va a colocar a la víctima asignando prioridad de tratamiento y evacuación. Entonces, este es un ejemplo de lo que tradicionalmente se ha tratado de utilizar para triaje con saldo masivo de víctimas. Cuando yo vi esto la primera vez me parecía algo extraordinario. Fíjense que este tiene hasta un código de barra, que entonces tiene un lector que la persona va a utilizar y va a leer el código de barra y esto se transmite a un sistema de computador. Suena, en teoría suena maravillosamente efectivo, pero en práctica lo que ha sucedido es que no es aplicable. Cuando tienes múltiples heridos, eh, realmente no es factible. Lo que les hablaba de un sistema tradicional de triaje que nos han enseñado en el pasado, este por ejemplo es el sistema START. El algoritmo dice, ¿puede caminar? Sí, no. Si sí puede caminar, pasa a ser un paciente verde o menor. Si está respirando espontáneamente, si no está respirando, pasa a ser un paciente rojo. Si sí está respirando, se pasa a evaluar la frecuencia respiratoria. Si es mayor de 30, dice es rojo. Si es menor de 30, se pasa a evaluar la perfusión a través del pulso radial. Si el pulso radial está absente o el
el, el capillary refill es mayor a 2 segundos, es inmediato. Entonces, fíjense lo complejo. E imagínense ustedes en una situación donde tenemos 20, 30 personas heridas en un sitio, gritando, pidiendo por ayuda, nosotros tratando de aplicar este tipo de algoritmo. No es práctico y realmente no sucede en la realidad. Entonces, este grupo que escribió este artículo evaluaron 29 eventos civiles y militares de saldo masivo de víctimas en los últimos 25 años y consiguieron que en tan solo 16% de estos eventos trataron de utilizar algún tipo de triaje como el que les acabo de describir. No era efectivo, no era preciso, y el tiempo que se utilizaba para entrenar al personal de respuesta a emergencia para aplicar este sistema verdaderamente es desperdiciado porque no se utiliza. Entonces, de estos 29 eventos, solo un evento lograron hacer el triaje formal como la teoría lo propone, y en 28 eventos, uno de estos eventos que evaluaron fue el ataque terrorista del maratón de Boston. Eh, Otro fue un ataque que hubo a una de las torres en una base aérea en Arabia Saudita en 1996, que tuvo más de 300 heridos. Y en todos lo que había en común, lo que sí funcionó, es que usaron un sistema binario para heridos que estaban vivos. Y ese sistema binario era si el paciente estaba estable o inestable, para determinar quién va a necesitar intervención inmediata y quién no va a necesitar intervención inmediata. En ninguno de estos 28 eventos se utilizó ningún tipo de triaje por color o tarjetas, y se hizo énfasis en movilizar a las víctimas del punto donde había sucedido, llámese el ataque, el evento, el desastre, a un punto de colección de heridos. Y en ese punto de colección de heridos se iniciaba el tratamiento y luego se determinaba quién va a llegar, quién va a ser trasladado de primero a los centros de atención médica. Entonces, usar un triaje, como les mostré en ese protocolo START, que está basado en signos vitales. Imagínense ustedes teniendo 20 pacientes al mismo tiempo en una escena de emergencia, tratando de tomar signos vitales, de obtener una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca. Es difícil de hacer cuando tienes tantos heridos al mismo tiempo. Entonces, usar ese sistema basado en signos vitales lo que hacía era retrasar el manejo importante de las víctimas, lo que iba a verdaderamente salvarle la vida a esta persona. La prioridad tiene que ser mover a ese herido lejos de la zona de riesgo y transportarlo de inmediato a un equipo quirúrgico. Entonces, ellos concluyen en el artículo que no es realista que el médico logre usar ninguno de estos protocolos debido a lo caótico que es la escena y las situaciones peligrosas del evento. ¿Cuáles son las expectativas realistas para mejorar la supervivencia en un evento con saldo masivo de víctimas? Lo mismo que aprendemos en TCCC, en TSC, concentrarnos en el control de la hemorragia masiva en los primeros 5 minutos en los cuales conseguimos a esa persona herida, y luego concentrarnos en que esa persona herida grave logre ser transfundida con productos sanguíneos en los primeros 36 minutos. Esas dos cosas, aunadas con el acceso a un quirófano donde un grupo quirúrgico logre detener la hemorragia interna, son las tres cosas que van a salvar a ese herido en un saldo masivo de víctimas. Entonces son las mismas cosas que sabemos: control de hemorragia, acceso a productos sanguíneos y un quirófano. Aquí les doy un ejemplo. Hace unos años hubo un tiroteo en un bar
en la ciudad de Orlando, donde yo vivo. Eh, Afortunadamente, y hubo una cantidad significativa de heridos. Yo creo que eran más de 25 o 30 personas heridas por bala. Afortunadamente, el centro de trauma de Orlando, que es Orlando Regional, queda a tan solo 2 cuadras de ese bar. Y los primeros en la escena no fueron bomberos ni rescatistas, fueron policías. Los policías lo que hicieron fue que cargaron a esos heridos y los llevaron inmediatamente al centro de trauma. Eso hizo que la tasa de supervivencia de ese evento en particular fuera altísimo. ¿Por qué? Porque los que estaban heridos con lesiones menores no iban a fallecer y los que estaban con lesiones graves lo que necesitaban era control de hemorragia, sangre y un quirófano. Y en eso es que le tenemos que concentrarnos cuando estemos planificando la respuesta a un saldo masivo de víctimas. Entonces, los sistemas tradicionales de atención a saldo masivo se concentran en el individuo, con esa evaluación de signos vitales y el algoritmo. Lo que nosotros proponemos, basado en la experiencia, es concentrarnos en el grupo de personas. ¿Cómo vamos a mover a estos grupos de personas y dividirlos en los más estables y los inestables? Y esos inestables, ¿cómo van a llegar al punto donde tienen que llegar para lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles? En el artículo promueven clasificar los saldos masivos de víctimas en 3 grupos. El primero es múltiples víctimas. Y fíjense que no, y esto lo hemos hablado en el pasado, cuando hablamos de saldos masivos o de desastres, que la definición no va a estar determinada por un número particular de heridos, sino va a estar determinada por la capacidad de respuesta del sistema que está atendiendo esos heridos. Entonces, múltiples víctimas son cuando tienes recursos limitados, pero que no exceden tu capacidad de respuesta y puedes lograr responder a este evento en minutos o en menos de una hora. Ese es el concepto de múltiples víctimas. Saldo masivo de víctimas, que sería el siguiente nivel, está excediendo la capacidad de nuestros recursos a la atención, pero puedes dar una respuesta que va a demorarse de 30 minutos a muchas horas. Aquí les pongo un ejemplo. El evento con saldo masivo más grande el cual yo he tenido oportunidad de responder fue un huracán que afectó el centro de Florida, y en un periodo de 10 horas en mi sala de emergencia tuve que atender 60 pacientes. Eso excedía la capacidad de los recursos, pero logramos atender los pacientes en un periodo que variaba de 30 minutos a horas. Y lo que ellos llaman el ultrasaldo masivo de víctimas es un evento avasallante. Esto sería eh, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Es un evento totalmente avasallante y la respuesta va a estar retrasada por muchas horas y puede estar inclusive atrasada hasta por días, donde la atención en esta situación, obviamente, el que iba a sobrevivir va a sobrevivir indiferentemente del tipo de lesión que tenga, y el que tenía lesiones graves, lamentablemente, muy probablemente cuando la ayuda llegue al sitio, ya esa persona va a haber fallecido. Entonces, la atención en este tipo de eventos se concentra en la parte básica, que son supervivencia, a mantener el paciente eh, que no esté hipotérmico, alimentación y la atención de las heridas y fracturas que tenga. Entonces, este tipo de atención a saldo masivo de víctimas debe ser intuitiva y práctica. Cuando ellos dicen intuitiva y práctica, significa que tan solo con tu sentido común tú puedas, y con tu conocimiento de atención médica del día a día, sin usar ningún término especializado ni ningún color,
puedas responderlo sin usar ninguna terminología distinta a la que usas en el día a día. El paciente está estable, el paciente está inestable. Y luego, ¿qué vamos a hacer con ese paciente para movilizarlo de esa zona de riesgo a un centro de atención médica hospitalaria? Entonces pasamos a la clasificación de esos pacientes. ¿Cómo los clasificamos? Fíjense, cero colores, cero expectante o intermediario, simplemente es estable o inestable. Y esto coincide con la experiencia práctica que muchos de los que estén viendo esta presentación han tenido cuando han tenido que lidiar con múltiples heridos al mismo tiempo. ¿Está esta persona estable o inestable? Y son términos fáciles que cualquiera va a manejar. ¿Qué es un paciente estable? Alguien que tiene heridas menores, que no va a tener necesidad de intervenciones críticas inmediatas y que el traslado médico a un centro hospitalario va a poder esperar. Dentro de este grupo de heridos estables, tú puedes hacer un subgrupo que sería el ambulatorio. ¿Cómo lo haces? Una vez que tengas identificado esas personas que están estables, puedes decir aquellos que puedan caminar, muévanse a este lado ya sea el lugar, el espacio, muévanse a esta esquina. Ya tú sabes que de esos estables tienes un subgrupo de ambulatorios que van a poder, por sus propios medios, movilizarse de un sitio al otro para recibir la atención médica que necesitan cuando puedan recibirla. Los inestables son aquellos que tienen heridas severas, que requieren intervención quirúrgica inmediata, que requieren sangre inmediatamente y que requieren un traslado inmediato a un centro hospitalario. El término de expectante que se utilizaba antes en aquel paciente grave que estaría dentro de esta clasificación, que sería el anteriormente clasificado como rojo, que decían el expectante le ponían como una tarjeta azul porque no estaba muerto, pero muy probablemente iba a fallecer. No es recomendado por el efecto psicológico que ocasiona no solo en el auxiliador y el profesional médico, sino en los compañeros de esta persona. Tienes un grupo de pacientes graves y ven que la otra persona la dejan de atender. Entonces no recomiendan ese tipo de clasificación. A pesar de que no utilizamos la tarjeta de triaje, la tarjeta que utilizamos en TCCC para identificar al herido y para documentar lo que hemos hecho en el herido, sí es recomendada y es algo que la persona que utilice esta tarjeta en el día a día va a estar familiarizado con utilizarla y te permite, en la medida que vayas dando tratamientos y administrando medicamentos, te ayuda a saber eh, qué ha sucedido con esta persona. En la práctica, cuando no tenemos esto, algo que recientemente fue muy útil en uno de estos despliegues y lo usamos con frecuencia es simplemente con un marcador, eso es un Sharpie, en uno de los brazos, documentar. Si le diste ketamina, coloca ketamina. Si pusiste un torniquete, coloca la T para que se sepa que hay un torniquete. Entonces, esta es el tipo de documentación que sí es útil en la atención de pacientes en situaciones regulares y también en saldos masivos de víctimas. Luego del concepto de estable e inestable para la clasificación de estos heridos, lo próximo es el plan de cómo vamos a lidiar con saldo masivo de víctimas. Y es mover, tratar, transportar. Así de sencillo. Mover, nos referimos a mover a todos estos heridos del lugar donde sucedió el incidente, donde probablemente todavía estén expuestos a riesgo, a un punto de colección de heridos, donde se van a iniciar las intervenciones que van a salvar vidas, como torniquete, como manejo de vía aérea, y en ese punto vamos a identificar quién está inestable y quién está estable. La próxima fase de la atención es tratar y
vamos a tratar de limitarnos a control de hemorragias, manejo de vía aérea y, si está disponible, administración de productos sanguíneos. Y la tercera fase de la respuesta a saldo masivo es transportar a este herido a un centro hospitalario. Este es un gráfico que está en el artículo que les mencioné, donde habla de eso: mover, tratar, transportar, y el triaje estable, inestable o muerto. Entonces, al final del artículo, ellos hablan de 13 principios que son importantes incorporar en saldo masivo de víctimas, basado en la experiencia de estos 29 casos que revisaron y la experiencia práctica de cada uno de estos profesionales. Y el primero es designar tempranamente si esto es un evento de múltiples víctimas, es un saldo masivo o un ultrasaldo masivo. ¿Por qué? Porque el uso de los recursos que tenemos disponibles va a ser distinto en cada uno de estos eventos. Es importante considerar las amenazas de seguridad y ambientales a este tipo de heridos y estimar qué tiempo nos va a requerir trasladar estos heridos. Determinar si la evacuación de cada uno de ellos va a ser rápida o demorada y iniciar tratamientos médicos. Segundo, es importante mover a las víctimas fuera de las zonas de riesgo. No traten de hacer triaje en la zona de riesgo. Y esto lo hacemos en la práctica, en el día a día, y con saldo masivo de víctimas es igual. Lo más importante es sacar a esa persona de la zona de riesgo, de la zona bajo fuego, y luego, una vez que la escena esté segura, identifiquen primero el inestable. ¿Quién es el inestable? ¿Quién es el que va a morir si no hacemos las acciones inmediatas que hacen falta hacer? Inicien esas medidas para salvar vidas, transporten los heridos a los centros de colección de heridos, o si tienen pacientes inestables y tienen la capacidad de llevarlo inmediatamente al centro de atención médica y no dejarlo en un centro de colección de heridos, mejor todavía. Los muertos serán transportados, obviamente, al final. Entonces, en el tercer principio que recomiendan es iniciar intervenciones para salvar vidas que estén basadas en las capacidades de este equipo médico. Como les mencioné en el pasado, control de hemorragias externas. Entonces, iniciar intervenciones para salvar vidas basadas en la capacidad del equipo médico. Eh, Inicialmente van a estar concentradas, como mencioné varias veces, en control de hemorragia, intervenciones de vía aérea, toracotomía y transfusión de sangre. Por eso nuestros parajumpers y nuestros equipos médicos en combate, el equipo que cargan con ellos se concentra en esas habilidades. Hagan triaje y clasifiquen de estable, inestable y muertos. Ese es el triaje que vamos a utilizar con esta nueva metodología. Acuérdense que el triaje es dinámico, no sé, porque una persona está estable ahora no significa que se va a quedar estable, y viceversa. Muchas veces heridos que están inestables, una vez que tomamos las medidas críticas de control de hemorragia, de manejo de vía aérea, pasan a ser pacientes inestables. Es importante hacer triaje secundario una vez que se hayan colocado en el punto de colección de heridos, para reevaluar esos heridos y determinar quién va a ser trasladado primero. Una vez que estén en el centro de colección de heridos, vamos a utilizar la metodología que aprendimos en TCCC, que es el MARCH, seguido por, y esto es uno de los cursos que tenemos en Cianto, de cuidados prolongados, que es el PSC, que hablamos del DALI, que en inglés le decimos POS. A ver, escucho a alguien de fondo, coronel o no. ¿Me escuchan? Sí, Jorge, todo bien. Ok, entonces DALI es por dolor
que es manejo del dolor, A de antibióticos, L de lesiones, atención de las heridas y I de inmovilización de esas heridas. En la medida que transcurra el tiempo, en saldos masivos y en ultrasaldos masivos, como mencionamos en el pasado, las prioridades van a cambiar y nos vamos a concentrar en supervivencia básica, como proveer refugio, abrigo y alimentación a estas personas, ya cuando estamos hablando de no horas, sino días después del evento. Es importante, una vez que tengamos los heridos en el centro de colección de víctimas, que hagamos lo que es triaje geográfico. ¿Qué es triaje geográfico? Colocarlos físicamente por prioridad de traslado. Es decir, que los primeros que van a ir en el helicóptero van a estar en esta zona, los que vienen de segundo en esta otra zona y así progresivamente. Evacúen, obviamente, a los pacientes inestables primeros, seguidos por pacientes estables con lesiones significativas y luego, por último, los pacientes estables que no requieren intervención inmediata. Como les mencioné en el pasado, el triaje es continuo y requiere de reevaluación constante. Es importante desarrollar y tener maestría en la habilidad de movilizar heridos. Es decir, que tenemos que ser hábiles en cómo hacer nuestras cargas, nuestros arrastres, saber utilizar las camillas. Y les voy a poner un ejemplo. Esta foto es de un evento en el Medio Oriente. Y si ven la fotografía, es una camilla militar típica. Y lo que está abajo es un sistema que utilizamos, que son unas ruedas que se integran a la camilla militar. Varios del equipo médico no estaban familiarizados con el uso del sistema de ruedas que van debajo de la camilla militar, porque nadie los había entrenado en cómo utilizarlo. No fue hasta que tuvimos eventos con víctimas reales que las personas no sabían cómo colocarla y asegurar el sistema de traslado con este sistema de ruedas. Es importante considerar el tipo de triaje que vamos a usar y el tiempo, donde vamos a hacer prioridad en control de hemorragia masiva y en el manejo de vía aérea inicialmente, porque eso es lo que va a mantener a estos pacientes vivos. Heridos con shock hemorrágico, como les mencioné también, deben de recibir sangre en los primeros 36 minutos y tienen que llegar a un quirófano en los primeros 60 minutos. O sea, es lo mismo que en la atención regular de emergencia, concentrarnos en esas tres cosas que les mencioné en el pasado. Control de hemorragia, acceso a productos sanguíneos y acceso a un quirófano. Esto es un quirófano y esto es lo que llaman el Ground Surgical Team, que es el equipo quirúrgico de tierra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquí estamos en un sitio en Siria y este equipo está preposicionado muy cerca de la zona de combate para que en la situación donde tengamos heridos y requieran atención o quirófano, podamos estar dentro de esos 60 minutos. Hay hospitales más grandes que están en otras zonas del Medio Oriente, pero están mucho más lejos. Entonces, este equipo quirúrgico se mueve, es móvil y puede ser desplegable a la zona que está cerca del combate. Esto ya lo mencionamos, en el énfasis en supervivencia logística y cuidados de heridas en saldos específicamente ultramasivos. Este es un punto interesante que no pensamos en él hasta que nos sucede, hasta que lidiamos en un caso real de saldo masivo de víctimas. La mayoría de estos eventos, una de las cosas en las cuales fallamos como equipo de respuesta es que no logramos tener una contabilidad exacta de cuántos heridos hubo, quiénes son los heridos, qué tipo de lesiones tuvieron y a dónde fueron transportados. Eso sucede en el sistema civil, en el sistema militar, todos fallamos en esto.
una de las cosas que hemos hecho es que preasignamos como parte de nuestro plan de saldo masivo de víctimas personal que no está dedicado a la atención médica a que nos ayuden con el conteo y con el censo de estos pacientes. Les pongo un ejemplo. Nosotros dentro del escuadrón de rescate, somos un escuadrón de helicópteros con parajumpers, tenemos un técnico o un grupo de técnicos que su función es mantener el equipo que utilizamos para volar, los arneses, los cascos, los chalecos. Hay una persona que despliega con nosotros que se llama técnico de equipo de vuelo. Y esta persona obviamente tiene su entrenamiento en TCCC, pero su función principal no es la atención médica. Como parte de nuestro plan de respuesta a saldo masivo, utilizamos estos individuos para que nos ayuden en el censo de estos heridos. Entonces ellos ya saben que tienen que llevar un récord de cuál es el nombre de la persona, qué tipo de herida tiene, a dónde fue trasladado. Y eso nos permite saber eh, qué está sucediendo en la respuesta y dónde está nuestro personal herido. Y por último, tengan un plan para manejo de cadáveres. Nosotros obviamente siempre tenemos bolsas para cadáveres con nosotros y están dentro de los helicópteros, pero tengan también medios alternativos de cómo vamos a lidiar con múltiples cadáveres si no tenemos bolsa de cadáveres. Vas a usar bolsa de basura, vas a usar adhesivo, vas a usar sábanas, cobijas, lo que tengas, pero tiene que ser parte de la planificación a respuesta a estos eventos. En conclusión de este artículo, los sistemas de triaje existentes son muy complicados, son poco precisos, raramente los utilizamos en la vida real. Y la recomendación, y este es el punto que vamos a sacar de este artículo y de esta presentación, es que nos concentremos en la atención y un triaje basado en un paciente estable o inestable y un sistema de respuesta a saldo masivo donde tenemos tres fases que vamos a atender. Mover a ese herido de la zona de riesgo, tratarlo en un punto de colección de heridos y luego transportarlos basado en prioridad de quién es más estable y quién está inestable. Ahora termino compartiendo con ustedes una experiencia del el despliegue más reciente que tuvimos. Uno ve en las películas que cuando estás en despliegue en una zona de conflicto, en una zona de guerra, estás haciendo actividades todo el tiempo, pero la realidad es que la mayoría del tiempo tenemos mucho tiempo disponible para preparación, para prácticas, y siempre tratamos de mejorar nuestras habilidades y de poner a prueba esos planes de respuesta a saldo masivo para una situación real. Estas fotografías son de un simulacro que hicimos de atención a múltiples heridos en el Medio Oriente, concentrado en los parajumpers como primeros respondientes en esta escena. Entonces, el escenario era un ataque a una base en el Medio Oriente donde tenían 64 heridos y estaban dentro de estructura colapsada. Entonces esta foto es donde está el equipo de parajumpers, hay bomberos de la base, hay equipo de explosivos, extrayendo a estos pacientes de la estructura colapsada y ellos inician el tratamiento inicial de control de hemorragia, de manejo de vía aérea, identifican rápidamente quiénes son inestables y los movilizan. Luego, este es el punto, lo que les hablaba del punto de colección de heridas. Ahí tienen los heridos que son estables, esperando ser trasladados. Ya aquí estamos al lado de la pista aérea. En esta base en particular, a pesar que hay un centro de atención médica, no es un hospital con capacidades quirúrgicas. Entonces, todos los heridos inestables tienen que ser inmediatamente evacuados por vía aérea a otro hospital. Entonces, este es el punto de colección de heridos. Fíjense que muchos de ellos tienen su tarjeta de TCCC. En la misma zona, pero del otro lado,
son los pacientes inestables. Entonces tenemos estables, inestables, así de sencillo. Y fíjense la fase. Vieron primero extricación en la zona caliente, luego centro de colección de heridos, estables e inestables. Y luego aquí estamos en la parte de atrás del C-130, empezando a movilizar esos pacientes inestables. A ver si les muestro. Hay una persona en la entrada del avión que está dedicado, como les mencioné, exclusivamente a mantener un censo de quiénes son, cuál es el nombre, cuál es la lesión y hacia dónde se dirigen. Aquí esta es la parte de adentro del C-130 donde estamos haciendo un triaje secundario, donde en este caso en particular, esa era mi función en este ejercicio, y era reevaluar esas víctimas, volver a hacer el triaje dentro del avión, dar tratamiento que no hayan recibido. Por ejemplo, si una hemorragia severa y el paciente tiene un torniquete y no tiene ácido tranexámico, administrar el ácido tranexámico, si hay la posibilidad de administrar el antibiótico por protocolo, se le administra. Si hay disponibilidad de productos sanguíneos, se pueden empezar los productos sanguíneos a bordo del avión mientras estamos esperando el resto. Esta es otra vista del mismo avión. Fíjense que los heridos inestables están en las camillas y al mismo tiempo estamos colocando pacientes estables a los lados del C-130. En ese ejercicio logramos, de los 64 heridos que estábamos simulando, logramos movilizar 59 pacientes dentro del Hércules para ser evacuados a otro centro hospitalario. Este es un ejercicio distinto que hicimos en el puesto médico de esta base. Y lo interesante, lo que le quería comentar es que este era, obviamente, cada cierto número de meses hay un grupo militar que va rotando por esta base, y este grupo médico acaba de llegar a la base y no estaban familiarizados con la ubicación de las cosas. Entonces, cosas sencillas como un tubo de tórax, el kit para colocar el tubo de tórax. Durante el simulacro, el personal que trabaja aquí estaba teniendo dificultades en conseguirlo porque no estaban familiarizados con su espacio de trabajo y no lograban. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, estar familiarizado con tu sitio de trabajo y dónde están las cosas para atender una emergencia. Pues si logras atender la emergencia bien, cuando tengas el saldo masivo de víctimas va a ser inclusive más fácil. Esto le tomé foto porque me llamó la atención y es algo que tenemos, que es lo de los colores. Y fíjense que tiene el algoritmo que les hablaba con las cintas de colores, y les hago énfasis de que realmente en la práctica, inclusive en el simulacro, a pesar que esta persona lo tenía guindando, no lo utilizaron. No lo utilizaron porque no es práctico cuando tienes un flujo masivo de heridos llegando al mismo tiempo. Otra foto del mismo equipo durante otro saldo masivo de víctimas, la práctica. Y estos son los kits que tenemos nosotros para movilizarlos. Por ejemplo, si hay un evento fuera de la base que tengamos que movilizar los helicópteros y sabemos que superan la capacidad de lo que tiene cada uno en su bolso médico, tenemos bolsos con material extra, con énfasis en esas tres cosas: en control de hemorragia, en manejo de vía aérea y en la administración de productos sanguíneos para atender múltiples víctimas al mismo tiempo. Bueno, disculpa por la interrupción y gracias por el tiempo. Ahora podemos abrir a discutir o preguntas que tengan al respecto de la presentación de la noche de hoy. No, pues muchísimas gracias, Jorge. Súper interesante. Y bueno, se han visto aquí rotos varios paradigmas que teníamos o que se tienen de lo que es el triage y lo que es el manejo de múltiples víctimas. Muy interesante y bueno, enriquecedora las fotografías que nos presentaste del último ejercicio que hicieron ustedes. Dejamos abierto para las preguntas, por favor.
Adelante, vamos a empezar con Andrés Acosta, por favor. Andrés, adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, mi coronel. Diego Cruz para servirle. Estoy con el doctor Andrés Acosta. Estamos de guardia acá, delegación costarricense. Y saludos a usted, mi coronel, y al coronel Jorge también. Muchas Gracias. gracias Saludos. por su exposición. Un abrazo a los dos. Nos vemos en septiembre. Ah, bienvenido. Señor, sí, señor. Eh, Doctor, interesantísimo, de verdad, que cambia paradigmas y lo que más nos intriga ahora conversando acá es el término de estable, bajo qué criterio, ¿verdad? Pensábamos que no es lo mismo la estabilidad para un paramédico, no es lo mismo la estabilidad para un médico general, no es lo mismo la estabilidad para un emergenciólogo, etcétera, etcétera. Sí, Eh, esto es concentrado en atención prehospitalaria. claro, Fíjate que el claro. artículo dice, Ah, ok, ¿quién es inestable? El que requiere control de hemorragia, el que requiere administración de sangre y un quirófano. Esas tres cosas. perfecto, perfecto. Sí, señor, eso nos quedó muy, muy claro. Eh, Basado en eso, en el futuro, ¿usted considera que valga la pena objetivizar eso en más estudios, verdad? Evidentemente, pues tendrían que pasar eventos, etcétera, para poner en la mesa algún criterio de estabilidad basado en signos vitales, como usted nos enseñó, o usted considera que así podemos manejarlo, pues, a futuro. No sé. No, yo pienso que esto abre una puerta, como dijimos, a romper toda una cantidad de paradigmas que habíamos aprendido en salto masivo en los últimos 20 años. Y definitivamente vamos a tener que estudiar más cómo funciona esto en la realidad. Ahora que empiecen a utilizarse y seguramente van a haber cosas que van a salir de que, bueno, a lo mejor estable e inestable eh, tiene que tener ciertos criterios que han funcionado en la práctica. Pero esto salió, como les dije, a finales del año pasado y abrió Sí, los ojos de todo lo que trabajamos en esta zona. Como dice, oh, wow, esto veníamos haciendo, tratando de hacer algo de hace tantos años que no era yo el que no lo estaba haciendo bien. La realidad es que a lo mejor ninguno lo estábamos haciendo bien, pero no lo queríamos aceptar. Y seguíamos sí. dando la misma clase de STAR, de SALT, de las tarjetas de triaje y todo, y resulta que todos nos estamos mintiendo a nosotros y a los demás, pensando que no, que sí funcionaba. A lo mejor no funcionaba en Latinoamérica, pero a lo mejor los japoneses lo hacían bien. Y resulta que la realidad es que ninguno lo estábamos haciendo bien. Sí, sí, señor. Y la última pregunta, perdón el tiempo, ¿qué opina del triaje de 10 segundos que usan los ingleses, doctor? Me vas a tener que decir cuál es el de 10 segundos, no estoy Ok, familiarizado. sí, yo se lo envío más tardito. Muchas gracias por todo y a mi coronel y la organización El Cianto. Desde Costa Rica, a la asociación, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Gracias, Diego. Diego. Un abrazo. Un abrazo. Por favor, por ahí, Ricardo, le estamos reactivando su audio. Por favor, Ricardo, adelante. Sí, gracias. Buenas noches, mi coronel. Me copia fuerte y claro. Sí, Hola, adelante. Ricardo. Gracias. La pregunta para mi coronel también es acerca de el uso digamos, de el énfasis que se está haciendo en la evacuación rápida a un centro con capacidades quirúrgicas y de transfusión de hemocomponentes como pilar fundamental para la supervivencia de los heridos en estas situaciones de víctimas múltiples o mass casualty. Entonces yo quería también, si mi coronel me puede hacer el énfasis o si a él le parece que es importante recalcar que tiene que ser la atención lo más rápido posible, eh, salvando por la distancia, ¿verdad? Lo más rápido posible para llevar al paciente a una sala de operaciones con capacidad de poder hacer la cirugía de control de daños
y no llevarlo a cualquier centro médico. Nosotros en Latinoamérica tenemos el problema que hay centros médicos que no tienen capacidad quirúrgica y se piensa que llevarlo a la clínica de emergencias es lo que le va a salvar la vida al paciente, pero más bien se va a demorar su atención mientras se traslada a quirófano. Muchas gracias, excelente exposición. Absolutamente correcto, Ricardo. Y no sé si me expliqué bien, en la parte militar, cuando yo hablo de un centro quirúrgico, no significa el hospital tradicional que estamos acostumbrados. Por eso mostré la foto al final del equipo quirúrgico en Siria. Y estos equipos móviles están muy cerca de la zona de combate. O sea que puede ser que ese equipo quirúrgico esté a unos pocos kilómetros de donde sucedió el incidente. Muchas veces en sitios como en África se hace mucho más complicado porque las distancias son más largas y termina siendo que tenemos que montar el avión de helicóptero a un C-130 y llevarlo, por ejemplo, a Kenia, si estamos trabajando en Somalia, si no hay un equipo quirúrgico disponible. En la parte civil, lo que tú dijiste es absolutamente cierto. Fíjate que aquí nosotros en Estados Unidos hay centros designados de trauma. Entonces, si el hospital más cercano no es un centro de trauma, pero tienes un hospital a unos kilómetros un poco más allá que es centro designado de trauma, la prioridad es llevarlos a esos centros designados de trauma. Muy bien, Jorge, gracias. Por ahí, a ver, Michelle Ruiz tiene una pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? De aquí desde México, Ciudad de México, Buenas presente noches. aquí en este gran curso. Capitán, estamos ya aquí, pues muy al pendiente de su clase, una gran ponencia, como siempre bien. Eh, Nos gusta estar aquí con ustedes en medicina táctica y operacional. Bueno, yo tenía ahí una duda que, bueno, normalmente nos están a nosotros comentando igual, los que nos dedicamos a esto de la medicina táctica. Aquí en México, veo que esto va como subiendo un poquito más, cada vez se va haciendo más auge, pero veo que, pues bueno, hay muchas instituciones que no tienen la capacidad o por lo menos no se cuenta con el personal capacitado para tener una reacción táctica médica. Aquí en México, no sé si ustedes sepan cuáles serían los centros a los que nosotros tendríamos que hacer, vamos a decirlo así, el traslado hospitalario a nuestros pacientes que sean, vamos a decirlo así, en la rama táctica médica. Bueno, voy a permitirme contestar esa pregunta, Jorge. Claro, claro. Bueno, en México, así como táctica médica, no hay tal. El paciente de trauma debe ir a un centro de trauma. En la Ciudad de México, pues hay varios. Está Lomas Verdes, está Rubén Me Muero, está eh, ¿cuál otro? ¿Cómo se llama? El Juan Gabriel Mancera, ¿cómo se llama? Hay varios, pues hay varios centros de trauma a donde deberían de llevar a los pacientes de trauma. Recordemos que un paciente que se desprenda de una situación de disparos, de una situación de una explosión, pues, finalmente son pacientes de trauma. Hay que manejarlos de la misma manera, hacer un manejo de hemorragia, quizás un manejo de una vía aérea, trasladarla rápidamente, pues se tendrá que trasladar a alguno de estos hospitales, un centro hospitalario donde se tenga se pueda hacer el manejo de un trauma mayor. ¿Sabe por Finalmente, qué ese se es lo pregunto? el Perdón, lugar. perdón. Sí, Porque nos tocó dar un apoyo a nosotros, nos tocó dar un apoyo para Guardia Nacional en su momento. ¿Y qué cree que nosotros lo transportamos a este paciente en un helicóptero, como quien dice, privado, pero obviamente una ambulancia privada? Los motivos, la verdad, los desconozco cuáles sean, nosotros nos hicimos la función. Al momento que llegamos nosotros al hospital de trauma, en este momento, aquí en Ciudad de México, no voy a decir el nombre para no quemarlos, pero nos dijeron, no lo podemos recibir nosotros, porque como él es, ahora sí que se tendría que ir al hospital militar, pero en el hospital militar no quisieron ellos hacer la recepción. No sé, la verdad, yo desconozco los motivos, pero pues por eso yo preguntaba, ¿no? Porque pues imagínense si el hospital sí. de trauma no lo recibe, pues entonces, ¿cuál, no? Y bueno, finalmente si el paciente, o sea, obviamente que debe de ir hacia su hospital
en el cual lo deben de atender. Si es un paciente derechohabiente del seguro, pues va al seguro. Si es del IMSS, va al IMSS. Si es militar, pues obviamente que va a un hospital militar o a una instalación naval, ¿sí? Ya sea de la Guardia Nacional, o sea personal militar, o sea naval. Cualquiera de estos tienen que ir y van a ser atendidos en cualquier hospital militar o en cualquier instalación militar donde haya atención hospitalaria. Ese es el lugar a donde lo deberías de llevar. ¿Ok? Sí, ya me están contestando aquí que porque como todavía no estaban adscritos a Sedena, por eso a lo mejor No, no lo siempre han recibían. estado adscritos a Sedena y Guardia Nacional siempre ha sido atendida en las instalaciones militares. No sé qué pasaría ahí, pero bueno, siempre ha sido así. ¿Ok? Muchísimas gracias, le No, pues agradezco. nada, al contrario. Este, Saludos. Wilmer Pilca, por favor, adelante desde no sé dónde estarás, Pilca, adelante, por favor. Mi coronel, muy buenas noches, un agrado y un gran saludo desde acá de Ecuador. Buenas noches. Eh, Quería una preguntita, muy entendido y muchas gracias por esos conocimientos del triaje. Bajé recientemente del Deploy Medic eh, un, un formato, no un formato, una información. Este triaje es el que hablan del triaje mascal. Ajá, correcto. Sí, sí, porque me confundí últimamente que como viene en inglés, le traducí y me hablaba del triaje mascal. Cada vez que Y yo use la palabra saldo masivo, en inglés, sobre todo en la terminología militar, utilizan MASCAL, que es una abreviación de mass casualty, de víctimas masivas. ma- ya, Entonces, cada vez que tú veas MASCAL, se refiere a saldo masivo de víctimas. sí, sí, y muchísimas gracias por estos conocimientos. Me sacó de muchísimo de dudas cómo se maneja más que todo en la atención en emergencias en el TC3, porque en verdaderamente aquí en Ecuador todavía estamos un poco retrasados en el TC3, pero seguimos más adelante. Y Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, por la gracias. invitación. Conversando con el coronel Pérez Bolde, tenemos la idea basado en este artículo y esta presentación, que vamos a desarrollar un curso nuevo de Cianto que sea la aplicación práctica de estos conceptos que presentamos el día de hoy. Es decir, que practiquemos con 10, 15 personas al mismo tiempo cómo lidiar con un evento de esos y que sea un curso de Cianto que empecemos, ojalá que el año que viene lo logremos implementar. Yo espero que sea este año. La meta será el próximo Congreso Internacional de Medicina Táctica y Operacional. Probablemente lo tengamos entre noviembre y diciembre de este año, quizás en Salamanca. Esperemos que así sea y ojalá ya tengamos el material para poder implementar pues este taller por lo menos. Sí, yo creo que puede ser un buen taller. Exactamente. Última pregunta. A ver, Oscar Soria, por favor. Adelante, Oscar. Buenas noches, mi coronel. Saludos, abrazos de acá desde Ecuador. Hola, Oscar. Mi coronel, una pregunta, mi querido doctor Insignares. Hablaba dentro de los principios, me parece que fue el numeral 7 sobre un triaje geográfico. Es algo que no Ajá, me quedó claro en el sentido de sí. que como llegan, van evacuándose de acuerdo a a los tres grupos de lesiones que encuentra o mencionaba, inestables, estables y A muertos, lo que ¿no? se refiere, imagínate que tienes en un centro de colección de heridos, tienes a 10 personas. De esas 10 personas, los estables están en una esquina del lugar, llámese una carpa, llámese un espacio abierto. Eh, Como dije, la parte de estable, tú la puedes subcalificar al decir, el que pueda caminar, que camine. Y el que se pueda parar, se va a parar y se va a mover a otro sitio. Y luego te quedan ese grupo de inestables que tú tienes que definir. Si tienes, por ejemplo, un helicóptero donde caben 2 heridos por helicóptero o 3 heridos por helicóptero, tienes que definir quién va a salir primero en esos helicópteros. Entonces, al decirle triaje geográfico, significa que vas a colocar esos primeros 3 que van a salir en el helicóptero número 1 en un lugar, ¿cierto?
y los próximos 3 los vas a colocar en otro lugar. Entonces, llámese una fila, llámese una esquina de la tienda de campaña donde lo estés atendiendo. A eso es lo que se refieren ellos con triaje geográfico. Ah, ya. Ahí está muy claro. Clarísimo. Otra pregunta, mi doc. ¿El documento que nos envió es un estudio o es un metaestudio? Aún no lo abro aún, pero Es no le un puedo entender. metaestudio, sí, Es un es un metaestudio. metaestudio. Ellos revisaron y algunos de los artículos que mencionan en ese artículo, también los tengo si los quieren. Hay uno de la doctora Shackelford, que es una cirujana de la Fuerza Aérea, que va en detalle de la experiencia en varios de estos eventos, que por cuestión de tiempo no lo incluí en la presentación, pero es muy interesante. Si les interesa el tema más detalle, les puedo compartir los otros 2 artículos, 2 o 3 artículos. Muchas gracias, doctor. Pero Muy sí, es un clarísimo. meta-estudio, sí. Gracias, El, mi querido doctor. el artículo por ahí ya lo tenemos. A las personas que estén interesadas, pues por favor nos envían un mail. Y bueno, vamos con la última pregunta ya para cerrar de Héctor Rodríguez Araiza. Adelante, Héctor, por favor. Mi coronel, buenas tardes. A sus órdenes de acá de Colima. Hola, Adelante, Héctor. Héctor. Bueno, no es una pregunta, antes que todo saludar y agradecer el espacio, excelente ponencia, excelente aportación, muy digerible el tema, se nos despeja muchas dudas, pero sí tengo nomás un comentario adicional. Adelante. Ahorita me vivo. Lo que pasa es que hace rato comentaba el compañero de Ciudad de México, si bien la norma 034 de la Secretaría de Salud nos marca que las personas pues deben de ser recibidas en cualquier centro hospitalario, ¿no? Y regularlas, perdón, estabilizarlas y posteriormente pues ordenar su traslado a donde sean derechohabientes. Pero se supone que deben de pasar por el CRUM. Aquí en Colima sí está entrando en vigor el CRUM. Entonces ellos lo regulan y ellos ya como tu servicio de salud prehospitalaria, pues tú ya te dicen a qué hospital lo vas a trasladar y porque ellos se supone que el CRUM ya tiene los datos de qué disponibilidad tiene para poderte recibir a tu paciente. Sí, claro, bueno, cuando hay Chrome, pues bueno, pero cuando no hay, Sí, 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 ese es el detalle. Y también surgió una duda porque comentaron de los hospitales militares, coronel, instructor. Entonces, ellos no entran regulados por el CRUM o por la Secretaría de Salud, ellos son aparte. en realidad, si tú te fijas en la norma 037 eximen a las ambulancias militares Ok. y muchas cosas, ¿no? Y igualmente la parte del CRUM está desierta, no hay como tal. Finalmente, pues no sabemos qué hay, pero bueno, un paciente de este tipo de militares o a Guardia Nacional, pues bueno, esos no tendrán que ir al CRUM, no tendrán que ser regulados por el CRUM, porque van directos a su hospital o irán directo, los llevarán directo a los hospitales que corresponde por parte creo que el seguro puede ser quien los pueda atender. Ah, correcto, coronel. No, no, nomás era eso, aportar que aquí, pues en Colima sí estamos trabajando de la mano con CRUM y pues nomás esa duda que me resultó cuando comentaron de los hospitales militares. Sería todo, instructor, y sería todo, coronel. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero finalmente, bueno, les voy a dejar este correo electrónico. Quienes tengan deseo de tener el documento que se va a expedir para los que hayan participado en este webinar, ya sea los que están ahorita en directo aquí o los que están por Facebook, ahí nos pueden enviar un mail, y aparte, bueno, quienes quieran agregarse al Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional como miembro, también ya no tendrá costo para ustedes las próximas, certificaciones que se den. Quien tenga intenciones de obtener la certificación que tendremos para
esta plática que tuvimos el día de hoy, por favor nos envían un correo electrónico. Y bueno, Jorge, no sé si tengas algo más por ahí, todavía hay 3 manos más levantadas Ajá. y no sé si Bueno, tengas algún tiempo más sí, sí. Vamos a responder las preguntas. a ver, al Temp, no sé quién, bombero Daniel Eduardo, adelante, por favor. Buenas noches, instructor. Buenas noches, coronel. Meramente nada más para hacer ahí el comentario al compañero de Colima y al de la Ciudad de México. Yo soy de Chihuahua y efectivamente aquí no tenemos el CERUM o el ERUM. Al igual no tenemos muy cerca los hospitales de médico militar cuando nos han tocado pacientes que son masivos por lesiones de arma de fuego, por involucrados con el crimen organizado, se trasladan a un hospital básico. Ahí se hace la intervención entre médicos y personal mismo de ambulancias que tenemos al menos el conocimiento para la intervención, ya que acá en los hospitales no hay guardias de personal de quirófano, vaya, pero se supone por ley todos los hospitales tienen que intervenir con los pacientes, los lesionados que lleguen de gravedad, ya que si no se hace así, están incurriendo a un delito. Así sí es, sí, pues ciertamente hay lugares donde difícilmente hay medios para atender pacientes, pero bueno, conforme a la NOM y conforme a todo lo que haya a la 230, a la 034, sí, perdón, yo había dicho a la 237, la 034 me parece, la NOM de ambulancias, ahí se establece que se tiene que atender en cualquier lugar donde llegue el paciente, no importa si es derechohabiente o no, se tiene que atender sobre todo si es una emergencia, ¿ok? A ver, Michelle, otra vez, adelante. Eh, Coronel, bueno, yo nada más para comentar, hace tiempo quise igual ingresar, igual para ser miembro vamos a decirlo así, con ustedes, pero no pude igual, no sé si hubo ahí unos problemillas en los contactos y eso. Bueno, nuevamente reitero, me gustaría participar con ustedes, igual forma, seguir capacitándome y seguir generando esto más que nada, porque pues bueno, yo estoy trabajando muy directamente con el AIFA, vamos a decirlo así, trabajo con muchos capitanes, trabajo con muchos coroneles aquí en Sedena, por parte de Sedena, no pertenezco a Sedena, pero trabajo con ellos y pues bueno, a mí me gustaría seguir capacitándome, seguir pues vamos a decirlo así, seguir fomentándome y pues bueno, me gustaría estar con ustedes. Digo, ya hace mucho tiempo les mandé, bueno, no tendrá mucho unos mensajillos para ingresar, pero bueno, no he podido para poder ser parte igual de su comité o no sé, ser miembro igual de este bonito grupo, ¿no? Sí, mira, te comento, la página del CIAMTO es www.ciamto.org. Entran ahí y ahí hay una parte que dice membresía. Pican ese link y ya llegan directamente al lugar donde pueden ingresar. Y el otro mail es admon para las constancias, perdón. Ahí está. Déjenme, ahorita les voy a compartir la página del CIAMTO. Permítanme, déjenme abrirla para que la vean y que vean cómo se hace, cómo están permítame rápidamente. Permítanme, déjenme rápidamente. Déjenme compartir una pantalla, a ver, déjenme ver si la tengo ya aquí. Aquí está. Aquí está la página del CIAMTO. Esta es la página. Si ustedes entran, es ciamto.org. Aquí en donde dice membresías, aquí está. Nada más tocan aquí y ya directamente van a ir al lugar donde se pueden unir a la comunidad y donde pueden tener acceso ya a su membresía como parte como miembros del CIAMTO, y eso les va a permitir que cada mes tengan ustedes el ingreso a la plática que vamos a tener mensualmente
y obviamente que tengan su certificación de cada una de las pláticas que estemos teniendo durante cada mes. Cada mes va a haber una plática. Esta fue la primera. Iniciamos con el teniente coronel Jorge Insignares. La próxima estará a finales de febrero. Ya estamos preparando. Estaremos enviando ya los flyers de quién será nuestro próximo instructor invitado para la próxima plática. Jorge, no sé si quieras alguna otra cosa más. Sí. El CIANTO el año pasado desarrolló un programa que se llama PCC, Prolonged Critical Care, que es cuidados críticos, Anotados. de paciente crítico en periodos prolongados. Lo que utilizamos para desarrollar ese programa fue el protocolo que utilizan nuestros pararescatistas de la Fuerza Aérea para atender pacientes por periodos prolongados de tiempo. Y es un curso que no solo es muy bueno para personal militar, sino también para cualquier persona que trabaje en una zona rural o en un ambiente austero, cómo improvisar cuidados críticos en una zona austera. Entonces, es algo que esperamos que podamos uh, dar en distintas zonas de Latinoamérica, empezando por México, y que el coronel Pérez Bolde ya realizó el primer curso el año pasado. Así que los invito a preguntar por eso y esperemos que podamos repetirlo en otros sitios, en otros países de Latinoamérica. Y Sí, bueno, claro. gracias por la oportunidad. El programa está excelente. Es el Prolonged Critical Care. Ya tenemos manual y bueno, por ahí hay, creo que por aquí ahorita está el Pelón de Colima, que fue parte del primer curso que se le dio que dimos aquí en México, de Prolonged Critical Care, y la verdad es un curso precioso, muy bonito, que los prepara a ustedes para improvisar una sala de terapia intensiva en el lugar más lejano y mantener en vida a su paciente hasta que lo puedan evacuar. Bueno, un gran abrazo y saludos. Gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Y bueno, pues agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas por Zoom y a todas las personas que estuvieron por Facebook Live también. Quienes tengan intenciones de tener la certificación de esta plática, por favor, envíenos un mail para darles los pormenores de cómo se puede obtener. Y bueno, la invitación está hecha para que a finales del mes que entra nos volvamos a ver con otra plática. Igual va a ser más o menos en el mismo sistema. Vamos a hacer una plática abierta. Y bueno, quienes quieran tener acceso a la certificación, si son miembros del CIAMTO, no tendrá ningún costo para ellos. Y si no son miembros del CIAMTO, pues tendrá algún costo mínimo para recuperación que va prácticamente para el CIAMTO. Pues muchísimas gracias, agradecemos a todos y nos estamos viendo próximamente. Un saludo y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego.